México es un país con una historia llena de misterio, tragedias y crímenes que han conmocionado a millones de personas. Algunos casos parecen sacados de una película de terror, pero ocurrieron en la vida real. Asesinos seriales, sectas, desapariciones inexplicables y crímenes que aún hoy siguen generando preguntas. Lo más inquietante es que muchos de estos casos cambiaron para siempre la forma en que el país veía la justicia y la seguridad. Algunos responsables fueron capturados, otros jamás recibieron un castigo, y varios siguen rodeados de dudas hasta el día de hoy. En este video conocerás 7 de los casos criminales más perturbadores de la historia de México, desde un asesinato cometido por un adolescente que conmocionó a Monterrey, hasta una serie de feminicidios que todavía permanece sin una respuesta definitiva. Estos son los 7 casos más perturbadores y aterradores de México. Número 7. El 2 de marzo de 2006, la colonia Cumbres de Monterrey fue escenario de uno de los crímenes más impactantes del país. Diego Santoy Riverol, de 21 años, ingresó a la casa de su exnovia, Erika Peña Cos. Durante el encuentro, ocurrió una violenta discusión que terminó con el asesinato de los hermanos menores de Erika, María Fernanda, de 3 años, y Eric, de 7 años. Después del ataque, Erika también resultó gravemente herida. Santoy intentó escapar llevándose a la empleada doméstica, pero fue detenido poco tiempo después. Desde el inicio del proceso judicial, Diego aseguró que no actuó solo y que Erika también había participado en los hechos. Esa versión fue rechazada por las autoridades, quienes lo declararon responsable de los homicidios. El caso dividió a la opinión pública durante años. Mientras unos lo consideraban un asesino sin remordimientos, otros cuestionaban si toda la verdad había salido a la luz. Actualmente, Diego Santoy Riverol cumple una sentencia de más de 130 años de prisión. ¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví, con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. De aquel jueves 2 de marzo. Así es. Ayúdanos a saber qué pasó en esa casa el jueves 2 de marzo. Llegué a casa de Erika, estuve con ella en su cuarto, estuvimos platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Como a las 4:20 de la mañana más o menos. ¿Y por qué tan tarde? ¿A qué ibas a la casa de Erika? Se acostumbraba a ir a su casa a horas ya tardes, ya que todos estuvieran dormidos para estar con ella en su cuarto. ¿Qué significa estar con ella en su cuarto? Las relaciones. ¿Y qué pasó después? Estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, sucedió. ¿Qué sucedió? Pues, un problema ahí con el hermano, Erika lo acuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya estaba enojada, yo creo, harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores. ¿En dónde pasó esto? En la lavandería. Número 6. A finales de la década de los 80, una organización criminal sembró el terror en la frontera entre México y Estados Unidos. El grupo era liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, un narcotraficante
que mezclaba el crimen organizado con rituales de origen afrocaribeño, distorsionados para justificar asesinatos humanos. Las investigaciones revelaron que secuestraban personas para realizar sacrificios, convencidos de que estos rituales les otorgaban protección contra la policía y éxito en sus actividades criminales. Todo salió a la luz en 1989, cuando desapareció el estudiante estadounidense Mark Kilroy durante unas vacaciones en Matamoros. Su cuerpo fue encontrado semanas después en un rancho, junto con restos humanos pertenecientes a otras víctimas. Cuando las autoridades localizaron el escondite del grupo, Constanzo ordenó que uno de sus seguidores le disparara para evitar ser capturado con vida. El descubrimiento del rancho estremeció al país y convirtió a los narcosatánicos en uno de los grupos criminales más aterradores de la historia de México. Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los 4 hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios. Las autoridades están buscando a 6 miembros del culto, incluido Adolfo Constanza, de 27 años, ciudadano norteamericano, el supuesto líder del grupo con domicilio en Brownsville, Estados Unidos. Está buscando a Sarah Aldred, de 24 años, considerada extremadamente peligrosa. Se cree que podría haber 2 cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kilroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar. Ellos creían que el sacrificio humano y animal les proveía un escudo mágico que los protegía del mal o de cualquier... Número 5. Entonces esa noche de domingo usted ya la trajo aquí a que se acostara. Cambié la luz un poco, ¿verdad? La apagó. Este es su pijama, ¿verdad? No, esa es la pijama inmigrante. De su niña, ¿no? Ok. Ya ni quiero decir que tengo, pero no veamos. Sí, nomás vale, ¿verdad? Mejor miren la Mejor pijama si ni quiere, la sacamos. Si quiere, platíqueme nada más Sí. de los ¿Pero qué te de los platico? dibujos. Estos los hizo en la escuela. Sí. El 22 de marzo de 2010, la pequeña Paulette Guevara Fara, de 4 años, desapareció de su habitación en el Estado de México. Durante varios días, policías, peritos, familiares y medios de comunicación ingresaron a la habitación buscando cualquier pista. Lo extraño ocurrió 9 días después. El cuerpo de Paulette apareció entre el colchón y la base de su propia cama, exactamente en la habitación que había sido revisada en múltiples ocasiones. Las autoridades concluyeron que la niña murió por asfixia accidental, tras quedar atrapada en ese espacio. Sin embargo, la explicación fue duramente cuestionada por la opinión pública, debido a las inconsistencias en la investigación y a la posibilidad de que el cuerpo hubiera pasado desapercibido durante tantos días. A más de una década del caso, continúa siendo uno de los expedientes más polémicos en la historia reciente de México. Lizeth, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. Cuando dices que es una niña especial, ¿a qué te refieres? Ella es
una niña que nació muy prematura, de 25 semanas de gestación. ¿De 25 semanas? Sí. Entonces Paulette estaba estrenando esta Su cama. cuarto, sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mira, yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche. En la mañana llega la nana que me asiste por la situación que les estoy platicando. Pues llegó y me dijo, señora, la niña no está. Dije, ¿cómo que la niña no está? Dije, vela a buscar, se la debe haber salido atrás del papá o de Tata. ¿Dónde está Tata? Ah, bueno, pues ahorita voy. Le estuvieron gritando. ¿Tata quién es? Tata es la otra muchacha. Regresa y me dice, no está la niña, señora. Y en eso me encuentro a mi esposo. Me dijo, la niña no está conmigo. Dije, pues vamos a buscarla. Nos salimos desesperados. Se salieron ellos porque yo me quedé aquí gritándole, Paulette, Paulette, ¿dónde te escondiste? Paulette, Paulette. En ese momento empezaste a entrar en pánico. Sí. Sí. Yo me fui directamente a los policías porque según esto el edificio tenía circuito cerrado. ¿No tiene? Sí, pero no graban las cámaras. ¿Tienes alguna idea? Yo lo único que quiero es que aparezca mi hija. Pero no tienes alguna idea. Ya no tengo ideas. Aquí estamos en un segundo piso. Sí. Tuvieron que haberla bajado de la cama, Sí. cargado para bajar escaleras Sí. y sacarla del edificio. Y sin que ella hiciera ruido. Sí. Iría dormida. Sí. O la durmieron, no sé. O la durmieron. La durmieron. ¿Cómo estaba esta recámara en la mañana? ¿Cómo la encontraste? Pues extendida, o sea, pero ya la muchacha la había venido a buscar. Realmente yo no sé, ella cuando entró al cuarto, ¿cómo lo encontró? Ya habría movido la Sí, cobija. ya claro, porque a lo mejor pensó que se había escondido, como teníamos las dos almohadas aquí. A lo mejor dijo se metió más abajo de la cama o algo. Número 4. Durante las décadas de 1940 y 1950, las hermanas González Valenzuela, conocidas mejor como las Poquianchis, dirigían una red de prostíbulos en Guanajuato y Jalisco. Con engaños, reclutaban mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, obligándolas a ejercerla. Aquellas que intentaban escapar, enfermaban o dejaban de generar ganancias, eran golpeadas, torturadas y en numerosos casos asesinadas. En 1964, las autoridades descubrieron fosas clandestinas relacionadas con sus propiedades. La investigación reveló decenas de víctimas y uno de los casos de explotación y asesinato más brutales registrados en el país. Su historia inspiró libros, documentales y películas, convirtiéndose en uno de los episodios criminales más oscuros de México. Número 3. Claudia Mijango Sarrac era una profesora muy conocida en Querétaro. La madrugada del 24 de abril de 1989 asesinó a sus 3 hijos dentro de su propia casa.
utilizando un arma blanca. El crimen conmocionó a todos en el país debido a la brutalidad de los hechos. Durante el proceso judicial se determinó que padecía un grave trastorno mental, por lo que fue internada en un hospital psiquiátrico en lugar de cumplir una condena en prisión. Con el paso de los años, obtuvo su libertad tras ser considerada clínicamente estable. A pesar de ello, el caso sigue siendo recordado como una de las tragedias familiares más impactantes en la historia de México. Número 2. Entre 2012 y 2018, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez operaron como una pareja de asesinos seriales en Ecatepec, Estado de México. Engañaban principalmente a mujeres con la promesa de vender ropa o brindar ayuda. Una vez, dentro de su domicilio, las asesinaban. La investigación reveló múltiples feminicidios y el hallazgo de restos humanos dentro de la vivienda. Durante sus declaraciones, Juan Carlos confesó varios asesinatos con una frialdad que impactó incluso a los investigadores. El caso volvió a poner en evidencia la grave crisis de violencia contra las mujeres en México y se convirtió en uno de los expedientes criminales más perturbadores de los últimos años. Yo te pongo esta mujer, daña a su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda en Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir con mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos aquí coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Número 1. Desde principios de la década de 1990, Ciudad Juárez comenzó a registrar un alarmante número de desapariciones y asesinatos de mujeres. Muchas de las víctimas eran jóvenes trabajadoras o estudiantes que desaparecían mientras se dirigían a sus actividades diarias. Con frecuencia, sus cuerpos eran encontrados semanas o meses después en zonas desérticas, con signos de violencia extrema. A lo largo de los años, hubo detenciones y procesos judiciales relacionados con algunos casos, pero numerosos crímenes permanecen sin resolverse y las investigaciones han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales. Los feminicidios de Ciudad Juárez se convirtieron en un símbolo de la impunidad y de la violencia de género en México.
Más de 3 décadas después, muchas familias continúan buscando respuestas y justicia, y precisamente por la magnitud del horror, el enorme número de víctimas y las preguntas que siguen sin respuesta, este caso ocupa el puesto número 1 de nuestra lista. Estos fueron los 7 casos más perturbadores y aterradores de México, historias reales que dejaron una huella imborrable y que en algunos casos aún siguen generando dudas y buscando justicia. Si conoces otro caso que merezca aparecer en una segunda parte, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, compartir el video y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy El Bosque Oscuro y nos vemos la siguiente noche.